Hola queridos ecuatorianos, ¿cómo están? Una bonita tarde para muchos de ustedes, para otros muchos no. El día de hoy quería realmente hacer este live, hablar con ustedes, porque estoy indignada, sinceramente. Estoy indignada en todo sentido, porque no puede ser que hayan estas matanzas en el Ecuador y el presidente de la República hasta este momento no haya salido a los medios de comunicación a decir absolutamente nada. Tenemos el incidente en el puerto en Esmeraldas, en el cual han muerto ya, por lo que se sabe, 8 personas, otras 6 personas heridas. Salen en estos medios de comunicación estos delincuentes, parte de estas bandas delictivas, a decir que se están matando los unos con los otros y que le exigen al gobierno del encuentro que no haga nada porque estos son peleas entre ellos y pues ellos tienen que solucionarlo como se debe. Y yo les digo a ustedes, queridos compatriotas, personas que me están viendo, este es el Ecuador que nosotros queremos. Que ahora nosotros nos vengan a decir las bandas delictivas qué es lo que van a hacer en el Ecuador. Y que no se meta el Estado ecuatoriano y que no se meta la policía ni los militares, porque Esmeraldas es tierra de ellos y ellos verán qué hacen. Y lo mismo, por lo que me informan, ha pasado en Guayaquil, que también ha habido un tiroteo en uno de los puertos y que personas han fallecido. Y que también parece que son de bandas delictivas que se están peleando por el poder del traslado de droga en los puertos de nuestro país. Y el presidente Guillermo Lasso, como siempre, no ha salido a decir nada. Dice que sí son peleas entre bandas y que ya se está investigando. ¿Y quién le responde? Les pregunto yo a ustedes, ¿quién le responde a las madres de los jóvenes que murieron? De las jóvenes que murieron. ¿Quién le responde a los hijos que quedan huérfanos de toda esa gente que murió? Nadie. A nadie le importa. En el gobierno del encuentro, en el gobierno del encuentro, a nadie le importa lo que está pasando. Y duele en el alma e indigna esta situación. Y muchos dicen, sí, es que la Asamblea Nacional tampoco no hace nada. Y esa no es la verdad, y esa no es la realidad. Porque yo no vengo aquí a justificar las acciones de la Asamblea Nacional, porque en muchos casos yo creo que obviamente es un parlamento, hay muchos partidos políticos y cada quien jala para su molino. Pero el presidente de la República ha pedido que se hagan leyes para parar la delincuencia que existe en el Ecuador. Se han hecho 6. Y el señor presidente no ha hecho absolutamente nada por parar la delincuencia. Y estimados compatriotas, la delincuencia no se va a ir porque hagamos leyes muy bonitas, con bellos textos. No, esa no es la realidad. La realidad es que se necesita plata, dinero, para justamente invertir en estas leyes, en seguridad ciudadana, en la Policía Nacional, en inteligencia que debe de existir, justamente para tratar de evitar con anticipación que estas bandas delictivas cometan crímenes. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, queridos compatriotas. ¿Y quién responde sobre las vidas de estas 3 jóvenes que murieron también en Esmeraldas, que fueron a visitar a unos amigos, se fueron a tomar unos tragos y después nadie sabía dónde estaba hasta que les encuentran enterradas en una fosa cerca de una playa en Esmeraldas? ¿A dónde
ha llegado la decadencia en el Ecuador. Que la gente simplemente mata y entierra impunemente y nadie dice nada. Yo le pregunto a usted, señor ministro Zapata, ¿qué está haciendo para prevenir que estas bandas nos sigan quitando los sueños a todos los ecuatorianos? Que ahora empiecen a reclutar a niños menores de edad, porque saben que no van a tener sentencias mayores. Y les cojan y les utilicen para que maten, para que torturen, para que secuestren. ¿Y qué puede hacer el Estado ecuatoriano? Les pueden meter en una cárcel para niños jóvenes, para juveniles. Van a salir y una vida y otra vida destrozada por un gobierno incompetente, inepto, que no sabe cómo controlar a sus propios representantes, que son los ministros, que son los directores de las empresas públicas. Y aquí creo que está de más empezar a culpar al un ministro y al otro ministro. Porque aquí el problema, queridos ecuatorianos, es el señor presidente Guillermo Lasso. Aquí quien tiene la culpa, aquí quien realmente debe de estar a cargo vigilando que todo vaya en orden es el señor Guillermo Lasso. ¿Y él en qué está ocupado? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es su trabajo diario cuando debería de ver que hayan medicinas en los hospitales, que hayan pupitres en las escuelas, que haya justamente una política de seguridad ciudadana estricta para que paren todos estos asesinatos, para que paren los robos, para que pare esta inseguridad? Pero ¿qué es lo que hace el presidente Guillermo Lasso todo el día? Es planear con sus asesores, cómo reducirle la carga tributaria a los banqueros y a los grandes empresarios de este país. Eso es lo que hace el presidente Guillermo Lasso todo el día, en que se pasa pensando, qué es lo que se pasa craneando día y noche. Es justamente, queridos ecuatorianos, cómo reducirle los impuestos a su familia y a sus amigos. ¡Qué lindo! Felicitaciones, señor Guillermo Lasso. Tenemos a un banquero con banda de presidente que realmente representa a los poderes fácticos, a los poderes económicos de este país. Quiere condonar más de 3.000, 4.000 millones de dólares a estos ladrones rateros que no quieren pagar sus impuestos. Porque a usted, señora, que tiene una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, no pague los impuestos alguna vez, vamos a ver si no le clausuran el lugar. Que no entregue una factura, vamos a ver cómo le cierran el lugar. Esa es la realidad. Pero que los ricos de este país no paguen y hagan lo que les da la gana, que hagan. Que cojan y que saquen el dinero del Ecuador sin pagar impuestos. Que lo saquen. ¿Ustedes qué creen que el presidente de la República no tenía este banco llamado Banisi en Panamá? Que tenía solamente un cajero en San Borondón, o sea, no era ni siquiera un banco real. Que lo que hacía era justamente sacar el dinero del Ecuador a Panamá. A él y sus amigos y sus familiares, y quien quiera hacerlo y que tenga mucho dinero, sacar este dinero sin pagar impuestos. ¿Y qué significa ecuatorianos, ecuatorianas? Que estos empresarios no paguen sus impuestos. ¿Qué significa? Significa menos escuelas,
Significa menos universidades, significa menos hospitales, menos medicina, menos carreteras, menos pasaportes, cédulas, menos policías en las calles, menos bomberos. Eso significa menos inversión estatal, social que necesita nuestro país. Nos roban los sueños, nos roban el futuro para nuestros hijos, nos roban la esperanza. ¿Y qué es lo único que queda? Y lo que sigue quedando aquí es destrucción, es nada. Y me llena el dolor el alma, porque al final que nos toca hacer a todos nosotros es irnos. Coger nuestras cosas, despedirnos de nuestro papá, de nuestra mamá, sabiendo que tal vez nunca más les volvamos a ver. Ahora, a diferencia de antes, tal vez coger a nuestros hijos y decir nos vamos. Nos vamos caminando por la selva de Darién, nos vamos a la frontera de México, cruzarnos y empezar una vida en un mundo que no conocemos, con gente que no es la nuestra, sabiendo que no volveremos a ver a nuestros seres queridos. En el feriado bancario, con el señor presidente Guillermo Lasso, salieron más de 3 millones de ecuatorianos del país. El señor Guillermo Lasso era superministro de Economía, pero no solamente eso. En el año 2006, el señor presidente de la República también fue presidente de la Asociación de Bancos Privados, que fue el que justamente trabajó con los políticos y el Congreso Nacional en ese tiempo para la desregularización del sistema financiero ecuatoriano, que fue el causante de que los dueños de los bancos tuvieran la oportunidad de robarse los depósitos de las personas que habían confiado en esas instituciones financieras con los famosos préstamos vinculados, en los cuales estos banqueros creaban empresas fantasmas y pedían plata a sus propios bancos. Entonces le prestaban a estas empresas fantasma y sacaban la plata del Ecuador, y después cuando tenía que retornar esa plata con los intereses, no había nada, porque ya se habían robado todo. Y aparte de que se robaron todo, en 1999, y estalla esta bomba, el Estado ecuatoriano, gracias al señor presidente Guillermo Lasso y a su lobby, logra que les den más dinero a estos bancos, como 1.000 o 2.000 millones de dólares, para recuperar el sistema financiero. Y estos banqueros se volvieron a robar esta plata y ya no hubo nada más que hacer que simplemente declarar el feriado bancario. Y ahora tenemos a ese mismo personaje nefasto como presidente de la República del Ecuador. Y no solamente eso, compatriotas, recordemos cómo creció el Banco de Guayaquil, que eso no nos podemos olvidar. El señor empezó a comprar los certificados de depósito que les daban a la gente desesperada de los bancos. Les entregaban unos certificados y les decían, bueno, usted tenía en su cuenta 2.000 millones de sucres o tenía 1 millón de sucres, le entregaban este certificado y ellos podían ir a cambiar después en una institución financiera. Pero como la gente estaba desesperada y no sabía qué iba a pasar con los bancos, si iban a este banco, por ejemplo, el de Guayaquil, que estaban comprando, pero no es que les pagaban el 100% el valor, sino les decían, ¿sabe qué? Yo me voy a quedar con el 60%, o el 50%, o el 40%, dependiendo del valor, y yo le voy a entregar a usted el 30%, el 40%. Entonces, de frente, le robaron a nuestros ecuatorianos. Lucraron del dolor de haber perdido los únicos ahorros que tenían en toda su vida. Y así creció, y así se volvió rico.
Y así nació el Banco de Guayaquil. Y ahora tenemos como presidente de la República del Ecuador a ese nefasto ser humano. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo, compañeros? ¿Hasta cuándo, compatriotas? ¿Hasta cuándo, ecuatorianos, vamos a resistir eso? Por esa misma razón, quiero decirles que tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que exigirles a nuestros asambleístas de todas las provincias, de las diferentes provincias, que tenemos que alzar nuestra voz y decirles a los asambleístas que tienen que votar por el juicio político. Este hombre no puede estar un día más como presidente de la República del Ecuador. Este señor no puede estar un día más puesto la banda del presidente de la República del Ecuador, porque esa banda debe de estar con una persona que sea apta para administrar los bienes públicos de todos los ecuatorianos. No ese nefasto personaje que tenemos en este momento. Así que yo quiero que ustedes estén vigilantes, queridos compatriotas. Quiero que ustedes estén vigilantes y que justamente vean quién está a favor del juicio, quién no, quién va a votar a favor del juicio y quién no. Porque esos asambleístas que no voten a favor del juicio político están en contra de usted, ciudadano. Están en contra de usted, estudiante. Están en contra de usted, ama de casa. Porque ellos solo están viendo por su bolsillo y por su curul. ¿Por qué? Y voy a ser muy clara en este sentido. ¿Por qué? Porque aquí, nosotros los de la bancada de la Revolución Ciudadana, UNES, siempre hemos dicho, desde el principio, que nuestro curul es del pueblo ecuatoriano. Y que si nosotros nos tenemos que ir con la muerte cruzada, nos vamos a ir. Y que si nosotros tenemos que votar a favor de un juicio político para la institución, lo vamos a hacer. Pero si él nos amenaza con la muerte cruzada, nos vamos a la casa tranquilos. Porque aquí lo que interesa es el pueblo ecuatoriano, son ustedes. Entonces, aquel que tiene miedo de irse a una muerte cruzada es el señor Guillermo Lasso. ¿Y por qué? Porque él sabe perfectamente que nunca más va a volver a ser presidente de la República del Ecuador. La Revolución Ciudadana volverá a ser el primer poder político de este país. Lo ha demostrado ya en varias elecciones. Lo vamos a volver a demostrar. Pero el señor Guillermo Lasso no va a volver a ser presidente de la República nunca más. No tengo una bolita mágica, no sé el futuro realmente. Tal vez pasará. Pero yo estoy segura que en la conciencia de todos los ecuatorianos va a estar las muertes, los asesinatos, los robos, la delincuencia. Y nunca, nunca más van a querer que eso vuelva a pasar. Así que eso, queridos ciudadanos, quiero leerles un poco. Yel Guerrero nos dice vamos. Javier Andrade nos dice que vuelva Rafael Correa. Y eso es lo que queremos. Y eso no son propagandas políticas, como siempre les digo. Esto no es porque yo sea correísta, sino que es la verdad. Queremos que vuelva Rafael Correa. Queremos que vuelva la dignidad al Ecuador. Queremos que vuelva la sabiduría de un líder que sabe lo que necesitan los ecuatorianos. Y es salud, educación, vivienda y seguridad. Y en eso trabajar. Volver a la senda del desarrollo que lo hemos perdido. Gracias a este inepto, incompetente, mitómano como el señor Guillermo Lasso. María de Lourdes Criollo, yo soy una señora de 60 años. Los que usted dice, querida asambleísta Mónica Palacios, es la pura verdad. Saludos, María Dolores. Jonathan, saludos. Katze dice, necesito que vuelva la verdad y el progreso. Exacto.
Cumandá, si es que vuelva. Gregory, buenas tardes, asambleísta. Lastimosamente la juventud cayó no sabiendo del feriado bancario. Dice, es una realidad y una pena que casi la mayoría de nuestros jóvenes tuvieron a la Revolución Ciudadana, supieron lo que era la buena educación, el buen trato. Pero por eso siempre dice nuestro líder, no hay que olvidar nuestra historia para saber qué es lo que está pasando en el presente. Analía dice, nuestro país no soporta más, por favor destituyan a Lazo ya, en eso estamos. Juan Luis investiga en el Tribunal Electoral por hacer fraude a favor de Lazo. Katze, eran totalmente diferentes, ¿ustedes creen que estamos como estamos? No. Claro que no. Si hubiera ganado la Revolución Ciudadana, estuviéramos en una senda de desarrollo, se hubieran dado los bonos que eran tan necesarios para reactivar la economía. El presidente Guillermo Lasso tiene esos 10.000 millones de dólares en bancos internacionales, ganando el 0.01% de interés. Y acá nosotros ni siquiera tenemos para un patrullero. No tenemos ni siquiera para paracetamol, para gasas. Si usted está embarazada y no tiene $150 para pagar por la cama, tiene que dar a luz en el piso, en la calle o en su casa, y verá quién la atienda. Niños recibiendo clases en el piso, sin ni siquiera tener una tiza para escribir en los pizarrones, peor marcadores. No, esa no hubiera sido la realidad. Dice César, Mónica, hay que estar pilas con los de Pachacutic, ellos son vendidos, lo han demostrado una y otra vez, así que les pido a todos ustedes que estén pendientes. Gerald nos dice que vuelva Rafael Correa. Pronto ya no se aguanta más, la inseguridad es total en todos los sentidos, en todos lados. Uno ya no puede estar en paz. Manuel Gordón nos dice, la banda de presidente le queda grande al señor Lasso. Le quedó bastante grande. Juan Carlos, con la bendición de Dios, vamos a volver. Que viva Rafael Correa, así es. María Delia dice, muy bien, asambleísta, todo nuestro apoyo, esa es la verdad, solo el presidente Correa se preocupó por todos los ecuatorianos, así es. Gibadrian nos dice, no puede haber palabras más precisas para ese charlatán, vamos a volver y con fuerza. Para Narváez, ahora ya nadie controla los derechos de un trabajador, los empresarios se aprovechan de nuestra necesidad y ahora estamos a la deriva, necesitamos a Correa, así es. Ahora no solamente les condonan las deudas, no tienen que pagar impuestos, sino ahora ya los empleados les tratan como les da la gana. Si usted no viene tal día, no hace tal hora, no trabaja, no hace lo que da, se larga. Y nadie dice nada, porque el Ministerio de Trabajo no les importa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ecuatorianos vamos a permitir que estos 4 empresarios se hayan tomado el país y no solamente eso, tengan 3 casos de corrupción? El caso Pandora Papers, donde se demostró que el presidente tenía bienes y capitales en paraísos fiscales. El caso Danubio, donde también se sabe que vendieron los asesores ad honorem del presidente cargos en las diferentes instituciones del Estado, entre esas las aduanas, por un valor de $15 millones aproximadamente. ¿Y a quién le importaba estos cargos en las aduanas? Justamente a los mafiosos albaneses, que son expertos en contaminar contenedores de fruta con droga. Y después el caso El Gran Padrino, en donde se demostró también que el cuñado del señor presidente, en conjunto con el que ellos mismos asesinaron, de seguro, no tengo pruebas, pero ¿a quién le conviene? Esa es la pregunta que nos tienen que hacer al cuñado y al señor presidente. El señor Rubén Cherres tenía empresas con el mafioso Dritan Jica, que era justamente albanés. ¿Y por qué decimos que era mafioso ese señor Dritan Jica? Porque tenía una empresa que se llamaba Agricontrade. El gerente general fue apresado en Valencia, Los Ríos, por contaminar un contenedor con droga. Ese es el gobierno del encuentro, queridos ecuatorianos. Ese es el gobierno del encuentro. Bueno, queridos compatriotas, ha sido un gusto saludarles hoy. Ha sido pues un poco corta esta intervención, pero les mando saludos infinitos. Solo para acabar con esto, se presentó hoy el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para todos mis migrantes. Lo importante y lo que les quiero decir es que las promesas se cumplen y eso es lo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional
para todos ustedes. Así que seguimos en esta lucha, sigan en contacto, por favor, sigan en las redes, no se olviden de hablar con sus amigos, con sus familiares. Tenemos que retomar la senda del desarrollo. Gracias.